Y es que la indoctrinación empezaba bien temprano. Yo recuerdo, en el colegio había que vanagloriar a Fidel Castro. No había Dios, no había nadie. Él era Dios. Él era Dios. No había otra manera de lograr libertad. Había que salirse de ahí. Desalojó todos los criminales, vació las cárceles, vació las instituciones mentales. Cuando llegamos al puerto de Los Cayos y vi a mi papá, pues tenía una Coca-Cola, el sargento me había dado una Coca-Cola, el muchacho que estaba ahí, y salí corriendo y se cae la Coca-Cola y fue un momento bien bonito. Eso fue el primer sabor a freedom. ¿Cuál ha sido el mayor logro del que te sientes muy orgullosa? El mejor logro de mi vida han sido mis hijos. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabor a Freedom. Oiga, ¿a usted le está gustando este podcast? Pues hoy le tenemos una conversación muy especial, un episodio muy especial. ¿Por qué? Pues vamos a conversar con Judy Pino, una voz defensora incansable de la libertad económica para nuestra comunidad latina, con una carrera impresionante y una perspectiva única como madre y profesional. Judy comparte con nosotros su historia, sus aprendizajes, el impacto de su trabajo en la iniciativa libre, que es patrocinadora de este podcast, donde también es la directora de marketing. Y esa es la razón por la que le pregunto, ¿a usted le gusta este podcast? ¿Por qué? Pues porque ella, en gran medida, es responsable de que usted esté viendo este podcast, lo esté escuchando, pues porque ella es la que ha venido a batallar allá a la oficina por, ¿sabe qué? Los chavitos, los chavos, para que esto suceda, para que esto pase. Así que, bienvenida, Judy, comenzamos. Ay, César, demasiado. Gracias. Gracias por tenerme. ¿Cómo estás? Estoy súper. Me encanta. Oye, gracias. Primero que todo, gracias por el esfuerzo de hacer que este podcast suceda. Al final del día, este es un proyecto pensando en la comunidad. Nosotros trabajamos en Libre con el deseo de que la gente se beneficie de muchas maneras, todos los servicios que tenemos, y este es uno más de ellos, pero tú has estado detrás de esto, batallando. La gente no sabe las semanas y meses que pasamos para que se aprobaran los episodios que está en este mismo momento viendo y muchos otros que han visto ustedes. O sea, no es así nomás, esto es un proceso donde Judy ha tenido un trabajo enorme, así que gracias por hacer esto posible, Judy. Tenía que decirte. Muchas gracias. La verdad que es una inversión muy importante para la comunidad latina. Y gracias por dar la cara todas las semanas y presentar los invitados con las ideas que los latinos en realidad necesitan escuchar. Para mí un placer, pero Judy, a ver, llegar a la posición que estás ahora, pues tiene una historia detrás de ello, ¿no? Y esa historia comienza en Cuba. Sí. Comienza en Cuba con una Judy de 5 años. Una Judy de 5 años donde pues nace en una realidad de una isla afectada por un comunismo que tristemente después de 60 años sigue allí manteniendo preso a su sociedad, sumidos en la miseria y la pobreza. Un papá que toma la decisión y sale en busca de esa libertad y deja a esa Judy chiquita ahí, en casa, en Cuba. ¿Cómo fue ese momento? ¿Recuerdas eso de cuando tu papá se fue? Bueno, mi papá no me dejó sola, me dejó con mi mamá, mi abuela. Pero en realidad fue una decisión muy difícil, me imagino, para él, porque él me adoraba y yo lo adoraba a él. Pero no había otra manera. No había otra manera de lograr libertad. Había que salirse de ahí. Tremendo. Y lo que mucha gente quizá a veces no dimensiona es que el Estrecho de la Florida es un área del mar muy peligrosa entre Cuba y los Estados Unidos, y la gente que se lanza allí de verdad tiene una desesperación enorme. Bueno, esa Judy de 5 años en la isla como mamá, abuela, ¿cómo fueron? ¿Qué recuerdas? Si tienes algún recuerdo de esa infancia allí, pues estando ya cuando papá se va, pues con tu mamá y tu abuela, ¿cómo fue ese tiempo en la isla? Siempre sabíamos que queríamos regresar como familia, queríamos estar juntos. Yo estaba bien pequeña, en realidad yo no sabía mucho lo que estaba pasando, pero sí entendía de que mi papá
estaba en otro país y estábamos tratando de reunirnos. En el 1980 ocurre el Mariel. Fidel abre los puertos del Mariel, hubo un poco de inestabilidad en la isla cuando los cubanos entran en la embajada peruana y empieza un movimiento increíble que culminó en el Mariel. Y Fidel dijo, el que se quiera ir, que se vaya. Que por cierto, Judy, es un tema muy controvertido porque, pues, en el Mariel salió gente que tenía mucha necesidad, pero también ahí Fidel Castro metió unas figuras que... Claro que sí. Difíciles, ¿no? Gente que salió de las cárceles y de instituciones mentales, según dice la historia, ¿no? Sí. No sé si como una especie de tratar de atacar a Estados Unidos, que era el país de la libertad, y una especie de venganza, porque la gente se quería ir de esa crisis tan difícil que había en la isla, ¿no? Bueno, desalojó todos los criminales, vació las cárceles, vació las instituciones mentales. Y yo de niña, yo recuerdo, o sea, mi mamá tenía mucho miedo cuando estábamos en el barco con el capitán nos vio que estábamos las dos solas y nos puso con su familia. Perdón, ¿cuánto tiempo pasa entre que tu papá llega a Estados Unidos y ustedes salen en el Mariel? Fue cuestión de unos meses, no pasó mucho tiempo en realidad. La conexión continuaba, mandaba cartas todo el tiempo, me acuerdo que me mandaba chicles pegado en las cartas y yo le decía a mi mamá lo que yo quería que ella escribiera en respuesta a las cartas de mi padre. Pero él me mandaba los chicles y en Cuba a los 5 años no había chicle. Entonces, Era una locura. eso fue el primer sabor a freedom. Es fantástico. ¿Sí? Exacto. Es así. Exactamente. A veces la gente, fíjese que a veces la gente no valora los pequeños detalles que ya son cotidianos para los que vivimos en la libertad. Pero recuerdo que en un episodio con el cual ganamos el premio, el Video Award con Dolia Leal, una de las cosas que más me impactó de esa conversación es cuando ella dice que llega a New York y pide un bistec o un pedazo de carne y que ve esa carne tan grande. Y para uno se vuelve cotidiana y costumbre ir al supermercado y ver filetes por todos lados. Sí. La gente que vive en la isla, hasta un chicle, Sí. termina siendo un premio gigante, una cosa de apreciar enorme. Yo creo que uno no debe perder la perspectiva en ese sentido y creo que ese tipo de detalles, la narración que acabas de hacer, creo que nos debe de motivar para precisamente seguir defendiendo las libertades, ¿no? Y es que la indoctrinación empezaba bien temprano. Yo recuerdo, en el colegio había que vanagloriar a Fidel Castro. No había Dios, no había nadie. Él era Dios. Él era Dios. Llegas a Estados Unidos, ya tu papá estaba acá, llegas con tu mamá. ¿Llega también tu abuela en ese viaje o ella se queda? No, abuela se queda. Se queda. Empieza a crecer Judy aquí en la Florida, ¿no? Sí. Y las figuras de los padres son importantes en el desarrollo de uno. ¿Quién ha influido más en tu vida, tu papá o tu mamá? En distintas formas. Los dos han influido muy fuerte. Pero siempre hay alguien que está ahí. No, no me pongas así. Yo veo que tú eres... Yo soy niña de papá. Yo soy niña de papá. Ok, está bien. Niña de papá. Por los que no saben, ahora sí que vamos a este episodio. Su papá está precisamente atrás de las cámaras. Una linda persona, así que ahí está. Y me imagino que fue un momento feliz reunirse de nuevo, ¿no? Bueno, sí. Cuando llegamos al puerto de Los Cayos y vi a mi papá, pues tenía una Coca-Cola, el sargento me había dado una Coca-Cola, el muchacho que estaba ahí, y salí corriendo y se cae la Coca-Cola, y fue un momento bien bonito, una reunión familiar bien bonita, bien emotiva. Me impactó tanto que para tener 5 años y algo de edad, lo recuerdas vivamente. Lo recuerdo todo, y recuerdo... ¿Era mañana o era tarde? Era noche. Era noche. Sí, porque a mi padre lo llaman y le dicen, ya llegaron tus hijos, ya llegó tu hija y tu esposa. Y él salió corriendo, manejando desde Miami hasta Los Cayos. Claro. Porque uno no sabía cuándo es que, o sea, no había celulares, no había social media, y para llamar por teléfono, eso eran horas y horas, o sea, no era posible. Eso uno nunca sabía cómo iba a ser cuándo venía tu... ¿Y sabes qué otra cosa no sabe la familia de Libre y la gente que nos está viendo ahora? Que cantas.
y que ganaste un premio en la secundaria. Bueno, A ver, cuéntanos un poco de eso. Wow. Mire, la voz cantante. A ver, yo no sabía eso, Judy. sí, no, siempre me ha gustado mucho cantar, me gusta todo lo que sea creativo, forma de expresión, desde niña siempre me gustaba hablar, no paraba de hablar. Eso es lo que me dicen mis padres, ¿no? Y por eso estoy en las comunicaciones. Eso te iba a decir, yo creo que eso está ligado a la comunicación, pero Sí. ¿cómo llegas a la carrera de la comunicación? ¿Decides llegar a esa carrera de Sí. comunicación? ¿Decides estudiar esto? Cuéntanos un poco de ese proceso profesional. Desde el 8º grado, yo sabía que yo quería ser periodista, porque yo tenía una historia que contar y yo siempre pensé que el periodismo era muy poderoso. Y en realidad que los medios son muy poderosos, Muchísimo. ya lo sabemos. Y yo sabía que ese era donde yo me quería desenvolver. Y de ahí las cosas se me dieron, gracias a Dios, se me dieron relativamente fácil aquí en Miami. Estudié en la Universidad de Miami, pero aún cuando estaba en la secundaria, ¿no? En high school, se me dio la oportunidad de hacer un pequeño show que se llamaba By Kids for Kids, de niños para niños. O sea, que eran que niños de la secundaria eran productores, reporteros, presentadores de un programa dedicado exclusivamente a temas de jóvenes. Hablábamos sobre toda clase de temas con el Canal 10, ABC, y teníamos acceso a mucha gente profesional que estaban haciendo cosas importantes en la industria. Desde muy joven tuve ese acceso. Y ese deseo de comunicar. Deseo de comunicar, de decir una historia, porque yo sabía que siempre iba a ser algo distinto, ¿no? ¿Recuerdas, Judy, tu primera intervención en vivo en el noticiero? No sé qué canal, pero ¿recuerdas ese momento que estuviste reportando algo ya en vivo para Sí. aquí en Miami? ¿Cuál fue? ¿Qué fecha? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, nosotros comenzamos con América TV en vivo, con Ángel Sayón, mi colega Ángel Sayón, y comenzamos cuando caen las Torres Gemelas. Ahí fue donde, sí, Perdón, en 2001. 2001, decidimos irnos en vivo, ese era el momento para comenzar el noticiero. Y ahí fue donde comenzó América TV Noticias, 1 hora antes de los demás. Para aquellas personas que en aquella época veían, no sé si todavía usan esa frase. Era el eslogan. Claro, porque nosotros comenzamos a las 10 de la noche y el resto de las noticias en español comenzaban a las 11. Y esa fue la primera vez que estuvimos en vivo y fue una cosa bien natural y fue un momento histórico. Increíble que la primera vez fue en un momento tan histórico y tan terrible para nuestra nación, Claro. pero fue así. En ese proceso de la comunicación, de dedicarte a los medios y de conectar con la comunidad, pues también, y en ese momento de crecimiento profesional va el desarrollo también de las ideas y de las convicciones de uno como ser humano. ¿Sientes que ha sido de manera natural o un descubrimiento a través de lecturas, estudios, experiencias, el tema del amor a la libertad, la defensa de las libertades y la promoción de las libertades en tu caso? La familia nunca fuimos una familia muy política. En mi casa no se hablaba mucho de la política como se habla ahora, o como le hablo yo a mis hijos de la política allá en Washington, que estamos ahí constantemente con la política en la cara. Pero sí se sabía que nuestra política era una política de libertad. Se hablaba mucho de los horrores de Fidel Castro, de la separación familiar y el sufrimiento que causó todo eso. Entonces yo siempre de niña crecí sabiendo que mi mamá, mi papá no estaban cerca de sus padres, no tenían ese apoyo, algunas familiares que quedaron en Cuba. Siempre existía esa parte. Y también la parte de ser inmigrante, de no pertenecer aquí en realidad, pero tener que hacerlo. Yo iba a ese punto, a esa pregunta. Digamos, llegaste muy pequeña, te adaptaste y asimilaste pues rápidamente. Los niños tienen más facilidad de asimilarse al cambio de llegar a los Estados Unidos, no importa de dónde vengan, pero ¿sentiste en algún momento un reto por esa asimilación, por no haber nacido en Estados Unidos en el proceso profesional y eso para ti? ¿Hubo retos que te costó por eso? En realidad yo nunca sentí discriminación por ser hispano, ser cubana o ser latina, ¿no? Nunca. Siempre tuve mucho orgullo de eso, pero cuando yo llegué en esa época había muchos niñitos en el mismo bote, no, en la misma situación mía. No hablábamos inglés, los padres eran inmigrantes, los padres trabajaban, la abuelita en la casa, los tíos, o sea, era la misma dinámica familiar para cualquiera de nosotros que crecimos aquí en Miami en esa época.
podíamos haber vivido en cualquiera de las casas, porque todo el mundo estaba creciendo de la misma forma, todo el mundo estaba creciendo con los mismos retos de ser inmigrantes cubanos aquí en Miami. Entonces, pero yo nunca sentí ninguna dificultad con eso. Judy, en medio de todos esos retos y logros, ¿cuál ha sido el mayor logro del que te sientes muy orgullosa? He logrado esto. Sobre todo pensando que tú llegas acá, pero en sí el viaje tuyo comienza con tu papá, que Sí. tú seas estrecho de la Florida. Sí. Entonces es un logro que al final del día es de todos en la Sí. casa. ¿Cuál es ese logro que tú dices, mira, hasta dónde he llegado? El mejor logro de mi vida han sido mis hijos. ¿Cuántos tienes? Tengo 2, ¿Edades? 15 y 7. 15 y 7. Ujú. Años muy, edades importantes, ¿no? Ahora sí me vas a ir a llorar. Judy, edades importantes. Sí. ¿Cuáles son los nombres de ellos? Robertico tiene 7 y Sofía tiene 15. Sí. Roberto y Sofía. Y conocen la historia del abuelo, de los abuelos, el viaje por el estrecho de la Florida, Sí. la mamá creciendo, tienen que cruzar el estrecho de la Florida en este barco con la abuela de ellos ahora. ¿Qué dicen ellos de esa historia? ¿Qué piensan? Robertico no entiende mucho de eso. Sofía sí, la hablamos mucho todo el tiempo. Pero el mejor legado que nos dejaron, que me ha dejado mi papá y mi mamá, es haber tomado ese riesgo. De no ser así, yo estuviera en Cuba todavía pasando 1000 trabajos, mis hijos no tuvieran la misma oportunidad. O sea, cada generación deja un legado. Y ese es el legado. Tus 2 hijos. Mis 2 hijos y la libertad. La libertad que les da. Se crezcan en libertad. Y es importante, es maravilloso, porque a veces la gente, reitero, pierde la perspectiva del valor y la importancia que tiene la libertad, y sobre todo lo que acabas de decir, esa otra generación que ya nace acá, que nacen en libertad, ¿no? Sí. Pero que al final del día son un resultado de los esfuerzos que vienen desde los abuelos, de una mamá chiquita Sí. llegando y abrazando a ese papá cuando lo ve en la noche y suelta la Coca-Cola. Todo eso es parte de ese premio ahora ellos crecer aquí en los Estados Unidos. ¿Hablan de qué quieren hacer cuando estén más grandes? ¿Te han contado? Bueno, Robertico a sus 7 años quiere ser, como todo niñito, un gigante del soccer, Ok, como Lionel Messi. me imagino. Y los dos son atletas. Sofía hace cheerleading, ¿no? Y ella tiene sueños de entrar en la medicina. Qué bueno, So, vamos a ver. qué bien. Y tienen un buen ejemplo en casa con una mamá que ha trabajado tan fuerte y pues es un ejemplo. Y hablando de eso, cuéntanos un poco del rol que tienes y la función que tienes en la Iniciativa Libre. Me encanta hablar de eso, porque sabes que todos en la Iniciativa Libre tenemos una historia, ¿verdad? Todos tenemos, la verdad, muchos retos. Somos inmigrantes o somos hijos de inmigrantes y entendemos nuestra misión. La misión es cómo ayudamos que los hispanos entiendan la importancia de políticas que nos dan más libertad, no menos. Y por eso pienso que lo que sucedió en estas elecciones para nosotros fue una gran satisfacción, porque llevamos, ¿cuántos años ya, César? Desde el 2011. Llevan casi 14 años en la Iniciativa Libre. Van a ser casi 14 años diciéndole a los latinos, mira. Las políticas públicas que dejamos atrás no son las que se pueden elegir aquí. Exactamente. Y este año ha sido fascinante, ¿cierto, Judy? Porque la gente votó no tanto por la figura o el personaje o el partido, Sí. sino por el contenido. ¿Qué es lo que me importa a mí? ¿Qué es lo que me está importando en este ciclo electoral? Y por eso voto. ¿Y qué les importó? La seguridad y la economía. Y ese es un tema que nosotros llevamos trabajando Mucho tiempo. años, más de una Mucho década. Y creo que es un buen resultado de todo el equipo, ¿no? De toda la gente, desde Daniel como presidente, todo el equipo, otros que vendrán, no voy a decir el nombre, pero estarán aquí también en el episodio de Sabor a Freedom, Sí. que todos tienen su granito de arena en este proceso. Una de las cosas que a mí me generan fascinación son, por ejemplo, las mujeres como tú, que tienes este trabajo, pero que también son madres y de jovencitos, ¿no? O en este caso, niños. ¿Cómo puedes compaginar eso? ¿Qué consejos le das a esas personas que dicen, oiga, será difícil quedar a la familia, pero también seguir con mi carrera profesional? Claro. ¿Cómo manejas esos tiempos?
Como mujer siempre es un reto, pero yo siempre pienso que las mujeres en realidad pueden hacer tanto. Somos muy potentes. El hecho de tener un hijo y parir un hijo y tenerlo nos hace muy fuertes mentalmente, físicamente, en todos los aspectos. Y creo que la mujer tiene la habilidad de hacer muchas cosas. Y en realidad somos las que llevamos la casa, ¿no? Apoyando a nuestros esposos, asegurando que los niños estén bien. Todo la mujer lo lleva. Creo que es importante nunca perder la perspectiva de lo que cuenta en realidad. Hay veces que como profesional uno quiere trabajar y trabajar para proveerle a los hijos, pero los hijos también necesitan, nunca olvidemos lo que necesitan los hijos, la atención constante, que le hablemos mucho, siempre, especialmente hoy día. Y el día de las elecciones yo me senté con mis hijos, los dos chiquitos, trajimos los vecinos y vimos las elecciones. Ok, ahora este estado ganó no sé quién, y ahora un punto para acá y un punto para allá. Tienen que saber la importancia de que viven en libertad y la importancia del voto y la importancia de sus derechos y ser partícipe de eso. Judy, imagínate en este momento sentada con tus dos niños y tienes que dejarlos y los tienes que dejar con una palabra. ¿Cuál palabra le regalaría? Genuino, ser genuinos. Genuino. Sí. Muy bien. Yo creo que eso, ser genuino, ser quien es uno realmente, sin pretensiones, es muy importante y la gente lo valora. Definitivo. Gracias, Judy, por ser parte de este proyecto de Sabor a Freedom. Gracias por, de verdad, apoyar toda esta causa, sobre todo que es para la comunidad hispana. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, César. Amigos queridos, y con esto, este súper episodio concluimos hoy Sabor a Freedom. No se le olvide, oiga, no se le olvide que aquí tenemos más episodios en nuestra página web, donde puede encontrar no solamente Sabor a Freedom, pero una cantidad de contenido importante para usted, para sus amigos, para sus familias. Así que aquí está, recomiende nuestra página, puede ver nuestros episodios también en muchas otras plataformas y escucharnos, ya saben, en Spotify, en Amazon Music, en muchas otras plataformas más. La próxima semana, pues vamos a regresar con otro episodio muy especial, así que, mientras tanto, disfrute este episodio, vean los otros, y usted y yo nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @LibreInitiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.